Hay historias que no deberían contarse, no porque sean falsas, sino porque son demasiado reales. Esto que estás a punto de escuchar no es ficción, es el tipo de relato que alguien decide contar. Cuando el silencio ya pesa más que las consecuencias. Apaga las luces, ponte audífonos y escucha con atención. Bienvenido a Noctaria RS, donde lo desconocido siempre está más cerca de lo que crees. Comenzamos. Hay una pregunta que me hago desde hace varios años y a la que no he encontrado respuesta satisfactoria. Cuando una persona decide que ya no le importan las consecuencias de decir la verdad. No es una pregunta retórica. Es una pregunta práctica, concreta, del tipo que uno se hace cuando ha pasado suficiente tiempo cargando algo que no puede compartir y que empieza a tener un peso que interfiere con todo lo demás. Con el trabajo, con el sueño, con la manera en que uno se sienta a la mesa con su familia y finge que la conversación sobre qué van a comer el domingo es el tipo de cosa que merece toda la atención de un ser humano adulto que sabe lo que sabe. Me llamo Ernesto Valladares. Soy ingeniero en telecomunicaciones. Tengo 54 años y llevo veintitantos trabajando en el sector privado de las comunicaciones en México, primero en una empresa mediana que eventualmente fue absorbida por una más grande, luego en esa empresa más grande, luego en otra. Una carrera razonablemente exitosa en términos de lo que la gente llama carrera exitosa, buenos proyectos, buen sueldo, cierto reconocimiento en los círculos de mi industria. Una carrera que incluye un periodo de aproximadamente 6 meses en los años 90 que no aparece en ningún currículum que yo haya presentado jamás y del que firmé un documento comprometiéndome a no hablar nunca bajo consecuencias que el documento describía con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones optimistas. Lo estoy contando de todas maneras. No porque sea valiente. No lo soy especialmente. Lo estoy contando porque llevo años intentando encontrar evidencia de lo que vi y de lo que descifré y no puedo encontrar nada, y hay algo en esa imposibilidad de encontrar nada que es en sí mismo tan perturbador como lo que ocurrió, y porque el peso de saber algo que no puedes demostrar y que no puedes compartir es un peso particular que no se alivia con el tiempo sino que se acumula. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que descifré. Esto es lo que el mensaje decía. Que cada quien haga con eso lo que pueda. Era 1994. Tenía 32 años y llevaba 4 trabajando en una empresa de telecomunicaciones en la Ciudad de México que se llamaba Sistemas Integrados Velázquez, o SIV como la llamábamos internamente, una empresa de tamaño mediano que hacía contratos con el gobierno mexicano y con algunas corporaciones internacionales para instalación y mantenimiento de sistemas de comunicación satelital y de radiofrecuencia. No era una empresa glamorosa ni particularmente grande, pero el trabajo era técnicamente interesante y yo en ese periodo de mi vida era el tipo de persona para quien el trabajo técnicamente interesante era suficiente razón para estar contento con lo que hacía. Vivía solo en un departamento en la colonia Narvarte. Tenía una rutina que era la rutina de un hombre de 32 años sin compromisos domésticos que trabaja demasiado y socializa lo suficiente, levantarse a las 7, llegar a la oficina a las 8:30, salir entre las 8 y las 9 de la noche dependiendo del proyecto que hubiera en curso, cenar algo que generalmente no requería cocinar, leer un rato o ver televisión, dormir. La llamada llegó a las 2:40 de la mañana de un jueves de octubre. El teléfono que sonó era el del departamento, el fijo, lo cual en 1994 era el único teléfono que existía en ese contexto. Los celulares existían pero eran caros y poco prácticos y yo no tenía uno. El teléfono fijo sonando a las 2:40 de la mañana era en ese tiempo lo que es ahora una llamada a cualquier hora de un número desconocido, algo que uno sabe que no puede ser buena noticia. Respondí con la voz de quien acaba de ser arrancado del sueño. La persona al otro lado era el licenciado Fuentes, que era el director general de SIV y con quien yo tenía una relación que era cordial pero que se limitaba al ámbito profesional. Nunca habíamos tenido una conversación fuera del horario de oficina en 4 años de trabajar juntos. Su voz no tenía la disculpa que uno esperaría de alguien que llama a las 2:40 de la mañana. Tenía la urgencia específica de alguien que sabe que lo que va a decir no requiere preámbulos. Me dijo que necesitaba que estuviera en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Me dijo que había un vuelo a Dallas que salía a las 5:40 y que mi boleto ya estaba comprado. Me dijo que en la puerta de salida habría alguien esperándome con más instrucciones. Me dijo que llevara ropa para varios días y el equipo de trabajo portátil que tenía en casa. Le pregunté para qué.
Era la pregunta obvia. Me dijo que no podía decirme más por teléfono. Me dijo que era un proyecto de la mayor importancia y que yo era la persona más calificada que tenía disponible. Me dijo que si había alguna razón por la que no pudiera estar en el aeropuerto a las 5, lo llamara de vuelta en los próximos 10 minutos. De lo contrario, que asumiera que nos veríamos a la vuelta. Colgó. Estuve los 10 minutos siguientes sentado en la orilla de la cama en la oscuridad, con el teléfono todavía en la mano, haciendo el inventario mental de las razones por las que debería llamar de vuelta y decir que no podía. No encontré ninguna que se sostuviera. Era soltero, no tenía dependientes, no tenía compromisos inamovibles en los días siguientes. Era empleado de una empresa que me pagaba bien y cuyo director me estaba pidiendo algo que claramente era importante. El instinto de decir que sí a las cosas que son claramente importantes es muy difícil de superar cuando uno tiene 32 años y no ha aprendido todavía que algunas cosas que parecen importantes por la urgencia con que te las presentan son exactamente el tipo de cosas a las que uno debería aprender a decir no. Me levanté. Hice una maleta. Llegué al aeropuerto a las 4:40. En la puerta de salida me esperaba un hombre que no era empleado de SV. Eso lo supe inmediatamente porque no tenía el aspecto de nadie que hubiera visto nunca en las oficinas ni en ningún evento de la empresa. Era estadounidense, de unos 40 años, con la complexión y la postura de alguien con entrenamiento militar aunque no llevaba uniforme. Se presentó con un nombre que no voy a usar aquí porque estoy bastante seguro de que no era su nombre real. Me entregó un sobre. Me dijo que lo leyera en el avión y que cuando aterrizara en Dallas habría alguien esperándome. El sobre contenía 2 páginas. No eran un contrato ni un briefing técnico ni nada que correspondiera a ningún formato de documento profesional que yo conociera. Eran una lista de instrucciones y una lista de cosas que no debía hacer. Las instrucciones eran: cooperar con el personal de la instalación, realizar el trabajo que me asignaran con la mayor eficiencia posible, no hacer preguntas sobre cosas que no estuvieran directamente relacionadas con mi trabajo técnico específico. Las prohibiciones eran: no intentar comunicarme con nadie fuera de la instalación sin autorización explícita, no llevar ningún registro escrito de mi trabajo sin autorización explícita, no intentar abandonar la instalación sin autorización. Al final de las 2 páginas había una línea que decía: al firmar este documento usted acepta que la naturaleza de este proyecto es clasificada y que cualquier divulgación no autorizada tendrá consecuencias legales bajo las jurisdicciones aplicables de los Estados Unidos y México. Había una línea para firma. Firmé a 30.000 pies de altura sobre el Golfo de México, con una pluma que me había prestado el señor del asiento de junto y que le devolví sin explicarle para qué la había necesitado. En Dallas me esperaba una camioneta con vidrios polarizados y 2 hombres que no se presentaron y que durante el trayecto que siguió no dijeron prácticamente nada. Condujeron durante un tiempo que sin reloj visible y con los vidrios polarizados que hacían difícil leer el paisaje yo estimé en entre 3 y 4 horas. La carretera al principio era interestatal, eso lo podía deducir por la velocidad y por el sonido del tráfico a los lados. Luego se volvió a algo más angosta. Luego algo que claramente no era carretera pavimentada. Cuando la camioneta se detuvo y me dejaron bajar, lo primero que vi fue el cielo de Texas del oeste, enorme, de un azul profundo de mediodía, con una calidad de luz que en la Ciudad de México no existe porque la Ciudad de México tiene demasiado concreto y demasiado smog para ese tipo de azul. Lo segundo que vi fueron las antenas. Eran grandes. No grandes en el sentido de las antenas de radio que uno ve en las ciudades, no grandes en el sentido de las torres de comunicación estándar que yo conocía bien por mi trabajo. Grandes en el sentido de que cuando uno las ve la primera reacción no es clasificarlas como estructuras sino como parte del paisaje, como formaciones geológicas, como algo que pertenece a la escala del horizonte más que a la escala de las cosas construidas por personas. Había 5 que podía ver desde donde estaba. Distribuidas en un patrón que no era simétrico pero que tampoco era aleatorio, había una lógica en su disposición que yo, con mi entrenamiento, podía reconocer como funcional aunque no podía identificar inmediatamente qué función específica. Eran de un tipo que yo había visto en fotografías pero nunca en persona, antenas de apertura sintética, el tipo que se usa para recepción de señales de frecuencia extremadamente baja desde distancias extremadamente grandes. El tipo que se usa, entre otras cosas, para escuchar el espacio. El edificio que había junto a las antenas era lo contrario de ellas en términos de escala, bajo, discreto, construido con un estilo que databa claramente de los años 40 o 50,
con paredes de bloque de concreto pintadas de un verde institucional que el tiempo había desteñido. Podría haber sido cualquier edificio de cualquier instalación militar de la posguerra en cualquier parte del sur de los Estados Unidos. Excepto que la mayor parte del edificio no estaba sobre el suelo. Lo entendí cuando me llevaron adentro. La recepción superficial era pequeña y funcional, con escritorios y archiveros y un mostrador detrás del cual había personal uniformado. Pero lo que venía después era el descenso, una escalera amplia que bajaba 2 pisos, luego un corredor largo, luego otro descenso, luego una serie de corredores que yo estimé que nos llevaban a una profundidad de entre 12 y 15 metros bajo la superficie. La base real estaba bajo tierra. Y era vieja. No vieja en el sentido de deteriorada o mal mantenida, porque el mantenimiento era claramente constante y meticuloso. Vieja en el sentido de que los materiales, la arquitectura, la disposición de los espacios pertenecían a una época anterior. Los corredores tenían ese tipo de iluminación que solo existe en instalaciones construidas antes de que la eficiencia energética fuera una prioridad. Tubos fluorescentes en el techo a intervalos regulares que daban una luz blanca y pareja y ligeramente zumbante que, después de varios días, uno deja de escuchar conscientemente pero que nunca desaparece del todo. Me asignaron una habitación. Era pequeña pero suficiente, cama, escritorio, un baño privado. Me dijeron que las comidas eran en un comedor común en el nivel 2. Me dijeron que mi área de trabajo estaría en el laboratorio del nivel 3, que era el más profundo de los 3 niveles operativos. Me dijeron que alguien vendría a buscarme en 2 horas para comenzar el briefing inicial. Esas 2 horas las pasé sentado en el escritorio de mi habitación mirando la pared y haciendo algo que hago cuando proceso situaciones que exceden mi preparación previa, ordenar metódicamente lo que sé, lo que no sé y lo que necesito saber para funcionar. Es un ejercicio que me habían enseñado en la universidad y que nunca había necesitado tanto como en ese momento. Lo que sabía, estaba en una instalación militar subterránea en algún lugar de Texas Occidental. Había antenas de recepción de gran escala en la superficie. Me habían traído por mis capacidades como ingeniero en telecomunicaciones. La urgencia y el secreto del traslado sugerían que lo que necesitaban era específico y urgente. Lo que no sabía, exactamente dónde estaba, exactamente para qué me necesitaban, quién más estaba ahí y bajo qué autoridad operaba la instalación. Lo que necesitaba saber, suficiente para hacer el trabajo que me habían traído a hacer sin hacer preguntas que me crearan problemas. Fue la disposición más útil e inadecuada que he tenido nunca. El hombre que vino a buscarme para el briefing se presentó como el Dr. Harlan Webb, director técnico de lo que él llamó el Proyecto Escucha. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con el tipo de cabeza que en las caricaturas se usa para representar a los científicos, grande en proporción al cuerpo, con lentes de montura gruesa que en los años 90 ya empezaban a ser anacrónicas. Hablaba un español funcional pero prefería el inglés cuando el tema se volvía técnico, lo cual era casi siempre. El briefing ocurrió en una sala del nivel 2 que tenía una mesa larga y paredes cubiertas de lo que al principio tomé por decoración y que entendí eran registros, hojas de papel milimétrico cubiertas de ondas y patrones, fotografías de equipos, diagramas de circuitos, y en una pared entera, lo que era claramente una línea de tiempo que comenzaba en 1977 y llegaba hasta el presente. 1977, el año del lanzamiento de la Voyager 2. El Dr. Webb me explicó el problema con la precisión de alguien que lo ha explicado muchas veces pero que no ha perdido la convicción de que es importante. Me explicó que desde agosto de 1977, 2 semanas después del lanzamiento de la Voyager 2, los sistemas de recepción de la instalación habían comenzado a registrar una señal. No la señal de la Voyager 2. Algo más. Una señal que coincidía en el tiempo con el lanzamiento pero que no correspondía a ninguna de las frecuencias de transmisión de la sonda, que venía de una dirección diferente y que tenía una estructura que no correspondía a ningún protocolo de comunicación conocido. No era ruido. No era interferencia estática. Tenía estructura. Tenía patrón. Tenía algo que cualquier ingeniero en telecomunicaciones con el entrenamiento suficiente reconocería como la diferencia fundamental entre una señal y un ruido, repetición sistemática con variación organizada. Durante los primeros años, de 1977 a aproximadamente 1987, la señal había sido registrada pero no priorizada. Los técnicos de la instalación la habían clasificado como anomalía de sensor,
probablemente un error en los sistemas de detección de audio de la sonda que producía una señal fantasma a través de algún mecanismo de interferencia que nadie había podido identificar con precisión, pero que tampoco había parecido urgente identificar. 10 años de una señal constante y continua clasificada como error de sensor. En 1987, un técnico nuevo en la instalación, alguien que llegó sin los supuestos previos que hacían que los veteranos descartaran la señal, la analizó con herramientas más modernas que las disponibles en 1977 y llegó a una conclusión que causó suficiente conmoción como para que el proyecto pasara de categoría marginal a categoría prioritaria. La señal no podía ser un error de sensor porque su estructura era demasiado compleja y demasiado consistente durante demasiado tiempo. Los errores de sensor producen ruido. Lo que ellos estaban recibiendo tenía más estructura que la mayoría de las señales de comunicación humanas que los mismos equipos procesaban. Desde 1987 hasta 1994, 7 años, un equipo de entre 4 y 8 ingenieros y matemáticos había estado trabajando en descifrar la señal. Ninguno había logrado avanzar más allá de identificar ciertos patrones de repetición y ciertas características de la modulación que sugerían un sistema de codificación, pero sin la clave del sistema, sin el principio organizador que permitirá convertir los patrones en información, los patrones seguían siendo solo patrones. El Dr. Webb me dijo que yo era el cuarto especialista externo que traían para intentar lo que el equipo interno no había podido lograr. Me dijo que los 3 anteriores habían trabajado durante periodos de entre 1 y 4 meses sin resultado. Me dijo que la razón por la que pensaban que yo podría tener éxito donde los otros no lo habían tenido era algo en mi historial de trabajo. Específicamente un proyecto que había completado 2 años antes en SIV que involucraba el descifrado y la reconstrucción de protocolos de comunicación de sistemas heredados de los años 60 que habían perdido su documentación original. Me dijo, usted encontró la lógica interna de un sistema sin tener la clave original. Eso es exactamente lo que necesitamos. Le pregunté, porque era la pregunta que no podía no hacer aunque supiera que probablemente no iba a recibir una respuesta satisfactoria. ¿De dónde viene la señal? El Dr. Webb me miró durante un momento. Luego dijo, de eso exactamente se trata el problema. No dijo nada más al respecto ese día. Me instalé en el trabajo de la manera en que me instalo en todos los trabajos difíciles, metódicamente, desde el principio, sin asumir que lo que habían hecho los que vinieron antes era correcto solo porque lo habían hecho personas inteligentes y bien entrenadas. El laboratorio del nivel 3 era el espacio más grande de los 3 niveles de la instalación. Tenía equipos que en 1994 eran de lo más avanzado disponible, computadoras con la capacidad de procesamiento suficiente para análisis de señal complejo, sistemas de visualización que permitían representar gráficamente las características de la señal en múltiples formatos simultáneamente, y acceso a todos los registros que la instalación había acumulado desde 1977, 17 años de grabaciones de la señal, organizadas cronológicamente y con anotaciones de los diferentes técnicos que habían trabajado en el proyecto a lo largo de los años. Lo primero que hice fue escucharla, no analizarla, no ejecutar algoritmos de reconocimiento de patrones. Escucharla, con auriculares, en tiempo real, durante varios días. Esta es una práctica que aprendí de un ingeniero viejo que tuve como mentor en mis primeros años de trabajo, un hombre que decía que los mejores análisis siempre comienzan con la percepción directa, que antes de buscar el patrón hay que dejarse afectar por la señal como totalidad. La señal era continua. No con la continuidad del ruido de fondo, que es plana e invariante. Con la continuidad de algo que respira. Había variaciones de intensidad, de frecuencia, de lo que en términos técnicos llamamos la textura de la señal, variaciones que ocurrían en ciclos que yo podía percibir como ritmo aunque no podía todavía cuantificarlos con precisión. Era, y lo digo con la conciencia de que la palabra puede sonar no científica, hermosa. La señal tenía una cualidad estética que no correspondía a ninguna señal técnica que yo hubiera trabajado antes. Las señales de comunicación humanas son funcionales, están diseñadas para transmitir información de la manera más eficiente posible dentro de las limitaciones del medio. Esta señal tenía algo adicional que la eficiencia no explicaba. Era como la diferencia entre un telegrama y un poema. El telegrama transmite información, el poema transmite la información y algo más que la información no agota. Después de 3 días de escucha directa, comencé el análisis formal. Trabajaba entre 12 y 14 horas diarias. La instalación proveía 3 comidas al día en el comedor del nivel 2,
donde comía brevemente sin interactuar mucho con el resto del personal. Había otros técnicos en la instalación, personas que trabajaban en proyectos que no me fueron explicados y sobre los que yo no pregunté cumpliendo el protocolo que me habían indicado. Alguna conversación superficial en el comedor, algún cruce de miradas en los corredores. No amistades. No conversaciones de las que uno guarda recuerdos específicos. La única excepción era el Dr. Webb, que aparecía en el laboratorio cada mañana durante 1 hora para revisar el avance y responder las preguntas técnicas que yo hubiera acumulado durante el día anterior. Esas horas fueron, con el tiempo, las conversaciones más sustanciales que tuve durante mi estadía en la base. Webb era un hombre que llevaba muchos años con este problema y que había pasado suficiente tiempo con él como para haber desarrollado sobre él una relación complicada, de la manera en que uno desarrolla relaciones complicadas con las cosas que definen demasiado de lo que uno es. Lo quería resolver. Pero creo que también le tenía miedo a resolverlo, aunque nunca lo dijo con esas palabras. Había en su manera de hablar de la señal una reverencia que no era exactamente científica, que era más parecida a la manera en que la gente habla de las cosas que lo sobrepasan. En el primer mes identifico los ciclos principales de la señal. Hay 3 ciclos que se superponen, uno de aproximadamente 22 minutos, uno de aproximadamente 7 horas y uno de aproximadamente 11 días. Los 3 ocurren simultáneamente, modulando diferentes aspectos de la señal, lo que crea una complejidad que explica parcialmente por qué el análisis simple de patrones no había producido resultados. La estructura no está en ninguno de los ciclos individualmente sino en la relación entre los 3. Eso era lo que el equipo anterior no había visto. No porque no fueran competentes. Porque estaban buscando el patrón en la señal como si fuera una sola cosa, y la señal era varias cosas al mismo tiempo. Le presenté este hallazgo al Dr. Webb. Su reacción fue la de alguien que acaba de ver una pieza encajar en un lugar donde había estado mirando un hueco durante años. Me dijo, continúe. Con una urgencia que no era habitual en él, que debajo de su compostura de siempre tenía algo diferente. Algo que ahora reconocería como alivio mezclado con algo que no era exactamente alivio. Fue en el segundo mes cuando empecé a notar cosas que no formaban parte del trabajo técnico y que quizás no debería haber notado si hubiera cumplido el protocolo de mantener la atención exclusivamente en lo que me habían asignado. El primero fue el tamaño de los archivos. Cuando me habían dado acceso a los registros de la señal, me habían dado acceso a lo que describieron como el archivo completo. 17 años de grabaciones, bien organizadas, bien catalogadas. Pero en el proceso de trabajar con esos archivos, específicamente en un momento en que estaba buscando una grabación del periodo 1977 a 1978 para comparar con una más reciente, noté una inconsistencia en la numeración de los archivos. Los archivos estaban numerados secuencialmente, pero había saltos en la secuencia. No aleatorios, sistemáticos. Como si una cantidad específica de archivos hubiera sido removida del acceso, pero la numeración original hubiera quedado visible en la estructura del directorio. Lo anoté. No lo mencioné. El segundo fue una conversación que escuché sin intención de escucharla. Era tarde en la noche, yo había vuelto al laboratorio después de cenar para continuar trabajando, y al pasar por el corredor del nivel 2 escuché voces en uno de los despachos cuya puerta estaba entornada. No me detuve deliberadamente, pero la acústica del corredor llevó fragmentos de la conversación hasta mí mientras caminaba. Lo que escuché fue esto, la voz del Dr. Webb diciendo algo sobre el vector de origen, y otra voz, que no reconocí, respondiendo que el vector no había cambiado en 17 años y que eso en sí mismo era la información más importante que tenían. Luego la voz desconocida dijo algo que hizo que yo desacelerara involuntariamente el paso. Dijo que si el mexicano lograba lo que los otros no habían logrado, había que tener un plan claro para el manejo de la información que resultara. Aceleré el paso. Llegué al laboratorio. Me senté frente a los equipos. Manejo de la información que resultara. No era una frase que uno usara en contextos donde la información era simplemente científica o técnica. Era la frase que uno usaba cuando la información podría ser problemática de alguna manera que requería anticipar consecuencias. El tercero fue lo que encontré en la pared del fondo del laboratorio. Había en el laboratorio una pared que estaba cubierta por un tablero de corcho de piso a techo, del tipo que en los años 90 era estándar en cualquier espacio de trabajo técnico, para fijar papeles, diagramas, notas. El tablero en ese laboratorio era claramente de uso antiguo. Debajo de las capas de material que el trabajo presente había acumulado,
había capas anteriores, documentos de los equipos que habían trabajado ahí antes que yo, cuyos restos más superficiales se asomaban por los bordes y debajo de las esquinas. Un día, buscando un lugar donde fijar un diagrama nuevo, empujé uno de los documentos más recientes hacia un lado y vi lo que había debajo. Era un papel de mayor antigüedad, amarillento, con escritura a mano en inglés. Solo pude leer una parte antes de que se me cayera el documento nuevo encima y lo tapara de nuevo. Lo que leí decía: frecuencia de repetición sugiere un conocimiento previo del periodo de rotación de la Tierra. Si el emisor conoce el periodo de rotación es porque el emisor ha observado la Tierra el tiempo suficiente para calcularlo. El tiempo mínimo de observación necesario para ese cálculo con el margen de error implícito en la señal es d. Ahí se interrumpía lo que podía leer. No intenté volver a ver ese papel. No porque no quisiera. Porque en ese momento entendí algo que cambió la manera en que viví el resto de mi estadía en esa base, que cada cosa que yo descubría sobre la señal era una cosa que las personas que me habían traído ya sabían. Que yo no estaba resolviendo un misterio para ellos. Estaba produciendo una confirmación que ellos necesitaban de alguien externo y prescindible. Prescindible. Esa palabra no me abandonó en los meses que siguieron. El tercer mes fue el mes en que la estructura de la señal comenzó a ceder. Uso esa palabra, ceder, porque es la que mejor describe lo que ocurre cuando uno trabaja durante suficiente tiempo con un sistema codificado complejo y el sistema finalmente empieza a mostrar su lógica interna. No es un momento único de revelación. Es un proceso gradual en que las piezas que uno ha estado acumulando empiezan a encontrar sus lugares, y cada pieza que encuentra su lugar hace más evidente el lugar de las piezas siguientes. Lo que encontré fue esto: la señal no usaba un sistema de codificación basado en símbolos discretos del tipo que usamos en la comunicación humana. No era un código en el sentido convencional, no era algo que tuviera un alfabeto o un conjunto de unidades básicas que se combinaran para formar mensajes más complejos. Era proporcional. La información estaba codificada en las relaciones entre los ciclos que yo había identificado en el primer mes. No en los ciclos mismos, sino en las proporciones entre ellos, en las maneras en que variaban entre sí. Era como si en lugar de escribir palabras, alguien hubiera escrito las relaciones matemáticas entre las palabras, y uno tuviera que reconstruir las palabras a partir de las relaciones. El principio organizador que faltaba, la clave que los equipos anteriores no habían encontrado, era matemático en un sentido muy específico. Las proporciones entre los ciclos correspondían a razones que yo reconocí como significativas no porque las hubiera visto en comunicaciones sino porque las había visto en otra parte. En la física. En las constantes físicas universales. La velocidad de la luz. La constante gravitacional. La constante de Planck. Proporciones entre estas constantes que cualquier civilización técnicamente desarrollada en cualquier parte del universo conocería, que son independientes del lenguaje y del sistema de representación, que son la única base matemática verdaderamente universal posible. Alguien había construido un sistema de codificación que usaba como clave las constantes del universo. Algo que cualquier civilización capaz de transmitir y recibir señales técnicas necesariamente conocería. Cuando entendí esto, tardé varios días en avanzar porque necesitaba verificar que lo que estaba viendo era real y no una proyección de mi propio deseo de encontrar una solución. El fenómeno de encontrar patrones en el ruido, de ver formas donde no las hay, es bien conocido en el análisis de señales y es el error más común y más devastador que un analista puede cometer. Verifiqué. Volví a verificar. Construí las verificaciones de manera que si lo que veía fuera una ilusión, las verificaciones lo mostrarían. No era una ilusión. Al Dr. Webb le presenté el avance con la precisión técnica que requería. Le expliqué el principio organizador, le mostré las verificaciones, le expliqué por qué lo que había encontrado era sólido y no especulativo. Él escuchó con una atención que era diferente a la que había tenido en las semanas anteriores. Más quieta. Más concentrada. Con la calidad de atención de alguien que está oyendo confirmarse algo que esperaba escuchar con una mezcla de alivio y de algo que yo, observándolo en ese momento, identificaría como temor. Cuando terminé, estuvo en silencio durante un tiempo que se sintió largo. Luego dijo: ¿cuánto tiempo necesita para completar el descifrado? Le dije que estimaba entre 6 y 10 semanas más. Asintió. Salió del laboratorio sin decir nada adicional. Esa tarde, por primera vez desde que había llegado, escuché la señal de manera diferente.
sabiendo que podía descifrarla, que lo que parecía incomprensible tenía una lógica que yo había encontrado. Y en esa escucha diferente, la señal me perturbó de una manera que los 3 meses anteriores de análisis técnico habían mantenido distancia. Porque el análisis técnico permite una distancia que la comprensión no permite. Mientras uno no entiende, puede mantener el objeto de estudio como algo abstracto, como un problema a resolver. Cuando uno entiende, el objeto de estudio se vuelve real de una manera que el análisis impedía. La señal era real. Y alguien la había enviado. Y ese alguien había estado enviándola desde 1977, sin interrupción, sin respuesta, con una paciencia que excedía cualquier escala humana de paciencia. Las últimas semanas de trabajo fueron las más intensas de mi vida profesional y también las más extrañas, porque ocurrían en la interfaz entre lo técnico y lo que no tengo mejor palabra para llamar que lo existencial. Cada avance en el descifrado me acercaba a algo que mi cerebro procesaba en 2 registros simultáneos. El registro del ingeniero, que veía estructuras y proporciones y relaciones matemáticas, y el registro de la persona, que veía que esas estructuras y esas proporciones y esas relaciones matemáticas estaban siendo usadas por algo que no era humano para decir algo que yo iba a entender. El proceso de descifrado final ocurrió a lo largo de 3 semanas. No fue lineal. Hubo días de avance claro y días en que lo que parecía avance resultaba ser un desvío que había que deshacer. Hubo noches que pasé completas en el laboratorio porque el sueño no llegaba o porque cuando llegaba era el tipo de sueño que no descansa porque la mente sigue trabajando en algo que la tiene ocupada de una manera que no distingue entre vigilia y sueño. El Dr. Webb estuvo más presente en esas semanas que en ningún periodo anterior. Aparecía varias veces al día en lugar de solo en la mañana. No interrumpía el trabajo, pero tampoco se ausentaba demasiado tiempo. Era la presencia de alguien que quiere estar cerca cuando ocurra algo que lleva mucho tiempo esperando. Hubo también otras personas que empezaron a aparecer en el laboratorio que antes no habían estado. Hombres y mujeres que no se presentaban con nombre ni cargo, que observaban mi trabajo durante periodos variables y luego se iban. Aprendí a ignorarlos de la manera en que uno aprende a ignorar las cosas que no puede controlar y sobre las que preguntar no produciría respuestas útiles. El momento en que el primer segmento completo del mensaje se resolvió fue en una noche de lo que debía ser marzo de 1995, aunque sin acceso a información del mundo exterior la certeza sobre las fechas era limitada. Era tarde. Llevaba varias horas trabajando en la secuencia que había identificado como la unidad básica de significado, la equivalencia funcional de la frase en ese sistema de codificación que no tenía palabras. Y entonces apareció. No gradualmente. No con la satisfacción lenta de las cosas que se construyen pieza por pieza. Apareció de golpe, como cuando los ojos se adaptan a la oscuridad y lo que era solo negro se llena de formas, como cuando la solución de un problema matemático que uno ha estado atacando durante horas se vuelve de repente obvia. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no puedo cuantificar. El mensaje, ese primer segmento, decía, no intenten escapar. 3 palabras. O más precisamente, 3 unidades de significado que yo estaba traduciendo en 3 palabras porque era la traducción más directa disponible en español. El sentido era inequívoco. El significado era claro. No intenten escapar. Lo escribí en mi libreta. Lo miré escrito. Lo traduje al inglés y lo miré de nuevo. Verifiqué el proceso inverso, reconstruyendo el segmento original de la señal a partir de la traducción para confirmar que la correspondencia era correcta. Era correcta. Salí del laboratorio. Fui al baño del corredor. Estuve varios minutos mirando mi propio reflejo en el espejo con el agua fría del grifo corriendo sobre mis manos. Luego volví al laboratorio y continué trabajando. En los días siguientes descifré el resto del mensaje. Cada segmento que se resolvía confirmaba y ampliaba lo del primero. El mensaje completo, en su traducción más directa, era esto. No intenten escapar. No intenten descubrir lo que hay afuera. Por algo los hemos tenido ocultos. Hay cosas fuera de lo que conocen que no están preparados para encontrar. No es una amenaza. Es una advertencia de algo que conoce lo que ustedes no conocen todavía. Permanezcan. Es lo más seguro que pueden hacer. Lo leí completo. Lo leí de nuevo.
Lo leí por tercera vez con la distancia deliberada del profesional que verifica que lo que está leyendo es lo que cree que está leyendo y no una proyección de su propio cerebro sometido a demasiadas horas de trabajo y demasiado aislamiento. Era lo que estaba leyendo. Se lo presenté al Dr. Webb con el proceso técnico completo, la metodología de descifrado, las verificaciones, la reconstrucción inversa que confirmaba la consistencia del resultado. No había error posible que yo no hubiera anticipado y descartado. El descifrado era sólido. Webb leyó el resultado en silencio. Leyó el proceso técnico en silencio. Estuvo en silencio durante un periodo después de terminar de leer que yo pasé de pie frente a su escritorio sin saber qué hacer con mis manos. Finalmente dijo, con una voz que era más baja que su voz habitual, ¿sabe lo que significa esto? Le dije que sí, que significaba que algo, desde algún lugar que la señal no especificaba, llevaba 17 años diciéndonos que nos quedáramos en la Tierra, que nos quedáramos donde estábamos, que no intentáramos ir más allá. Le dije, y el mensaje empezó 2 semanas después del lanzamiento de la Voyager 2. Como si el lanzamiento hubiera sido la señal de que alguien estaba intentando escapar. Webb me miró durante un momento. Luego dijo, eso es exactamente lo que significa. Esa noche no dormí en absoluto. Estuve acostado en la oscuridad de mi habitación escuchando el zumbido de los tubos fluorescentes del corredor y pensando en el tamaño de lo que el mensaje implicaba, en la distancia entre lo que yo había sabido cuando llegué a esa base y lo que sabía ahora, en el hecho de que alguien o algo había estado observando la Tierra el tiempo suficiente para conocer su periodo de rotación y el hecho de que ese alguien o algo había decidido que lo más importante que podía comunicarnos era que no intentáramos salir, que nos quedáramos, que era lo más seguro. Me despertaron a las 6 de la mañana 2 días después. No era el Dr. Webb. Era uno de los hombres uniformados de la recepción del nivel 1, que golpeó mi puerta con el tono neutro de alguien que ejecuta una instrucción. Me dijo que tenía 2 horas para hacer mi maleta. Me dijo que habría transporte para llevarme al aeropuerto a las 8. Me dijo que en el aeropuerto me esperaba el vuelo de regreso a la Ciudad de México. Le pregunté si podía hablar con el Dr. Webb antes de irme. Me dijo que el Dr. Webb no estaba disponible. Hice la maleta. No tardé 2 horas porque no había mucho que empacar. Lo que sí hice en ese tiempo fue algo que había estado considerando durante las semanas del descifrado con la conciencia de que era probable que cuando terminara el trabajo me sacarían rápidamente y con la misma falta de explicaciones con que me habían traído. Intenté copiar información. No el descifrado completo, que estaba en los sistemas del laboratorio y al que no tenía acceso desde mi habitación. Si lo que tenía en mi libreta de trabajo, notas del proceso, fragmentos del análisis, los segmentos clave del mensaje con sus correspondencias en la señal original. La libreta no estaba. Había estado en el escritorio de mi habitación. Yo la había puesto ahí cuando llegué de la sesión con Webb. En el tiempo entre ese momento y que me despertaran esa mañana, la libreta había desaparecido. Sin señales de que alguien hubiera entrado a la habitación, aunque eso no significaba que nadie hubiera entrado. Solo significaba que si habían entrado, lo habían hecho sin dejar señales. En el transporte al aeropuerto, que fue el mismo trayecto de 4 horas de llegada pero en dirección contraria, me hicieron firmar otro documento. Este era más largo que el de la llegada y más específico en su contenido. Documentaba que yo había participado en un proyecto clasificado del gobierno de los Estados Unidos en colaboración con la empresa SIV de México, que los resultados de ese proyecto eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, que yo no tenía derecho a reproducir, compartir ni usar de ninguna manera el trabajo realizado durante el periodo del proyecto, y que cualquier violación de ese acuerdo tendría consecuencias legales en las jurisdicciones de ambos países. Lo firmé. En ese momento lo firmé porque era lo que había que hacer para salir de esa camioneta y llegar al aeropuerto y subir al avión y regresar a mi vida. En el aeropuerto, en la sala de espera, fui al baño y me paré frente al espejo durante un tiempo considerable. El hombre que me miraba desde el espejo tenía el aspecto de alguien que ha pasado 6 meses en un ambiente de luz artificial sin sol suficiente y con demasiado trabajo, pálido, con sombras bajo los ojos que no estaban ahí en octubre de 1994 cuando partí. También tenía el aspecto de alguien que sabe algo que no sabe cómo manejar. El vuelo fue normal en todos los sentidos técnicos del término, despegó, voló, aterrizó. Yo no dormí ni comí. Mirando por la ventanilla las nubes blancas sobre México pensé en el mensaje.
En las palabras. En lo que implicaban sobre lo que había afuera de lo que conocíamos. En lo que implicaban sobre las razones por las que algo que conocía ese afuera había decidido que la respuesta apropiada era decirnos que no intentáramos llegar. Que nos quedáramos. ¿Nos quedáramos por qué? ¿Porque lo que había afuera era peligroso para nosotros? ¿Porque éramos peligrosos para lo que había afuera? ¿Porque había algo en la transición entre aquí y allá que era el problema y no los destinos en sí? ¿Porque permanezcan era la instrucción de algo que nos protegía o la instrucción de algo que nos contenía? El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recogí mi maleta. Tomé un taxi a la colonia Narvarte. El departamento estaba exactamente como lo había dejado. El libro en la mesita de noche en la misma página. El vaso de agua que había olvidado en el fregadero, seco ya. La rutina de un hombre de 32 años congelada en octubre de 1994, esperándome. Me senté en el sofá. Me quedé mirando la pared durante un rato muy largo. Luego llamé a mi madre, que vivía en Guadalajara, y le dije que había vuelto de un proyecto de trabajo y que estaba bien. Ella me preguntó cómo había ido el proyecto. Le dije que había ido bien. Le pregunté cómo estaba ella. Fue la conversación más difícil que he tenido en mi vida, aunque no lo pareciera. Los meses que siguieron al regreso fueron los más difíciles, no por razones dramáticas sino por una razón específica y persistente: no podía encontrar nada. En un mundo sin internet masivo, buscar información sobre algo que quieres verificar requiere esfuerzo físico. Bibliotecas. Archivos públicos. Contactos en instituciones que puedan tener acceso a información relevante. Llamadas telefónicas. Cartas. El tipo de investigación que en los años 90 tomaba semanas y meses para lo que ahora tomaría horas. Busqué la base. No con su nombre, que nunca me habían dado, sino con sus características físicas. Instalación subterránea en Texas Occidental con antenas de recepción de gran escala en la superficie. Contacté a colegas en el sector de telecomunicaciones en México y en Estados Unidos con preguntas cuidadosamente formuladas para no revelar lo que estaba buscando. Visité la biblioteca de la UNAM y busqué en publicaciones técnicas y militares norteamericanas de los años 40 y 50, que era la época a la que la arquitectura de la instalación correspondía. No encontré nada. No en el sentido de que lo que encontré fuera insuficiente. En el sentido de que no encontré absolutamente ninguna referencia a ninguna instalación que correspondiera a lo que yo había visto. Ninguna base militar subterránea con ese tipo de antenas en Texas Occidental aparecía en ningún documento público, en ninguna publicación técnica, en ninguna referencia indirecta de ningún tipo. Intenté encontrar al Dr. Webb. El nombre que me había dado podía ser real o no, pero era lo único que tenía. Busqué en directorios académicos norteamericanos, en publicaciones científicas de su área, en cualquier registro que pudiera llevarme a un investigador con ese nombre trabajando en ese campo. Encontré varios Harlan Webb en los Estados Unidos, pero ninguno que correspondiera al hombre que yo había conocido. Intenté contactar a la empresa SIV para obtener algún registro del proyecto que justificara los 6 meses de ausencia de mi historial laboral. El licenciado Fuentes me recibió en su oficina y fue cordial y completamente inútil. Me dijo que ese periodo correspondía a un proyecto con un cliente que tenía requisitos de confidencialidad que le impedían proporcionar documentación. Me dijo que si yo necesitaba justificar el periodo para algún propósito específico, podía emitir una carta que certificara que había estado trabajando para SIV en ese tiempo sin especificar el cliente ni el proyecto. Le dije que lo que necesitaba era información sobre el proyecto, no una carta de certificación. Me dijo que no podía proporcionarme eso. Intenté, en un momento de desesperación que reconocí como tal mientras lo hacía, volver a Texas y encontrar la base físicamente. Tomé el avión a Dallas con la intención de rentar un carro y manejar hacia el oeste durante el tiempo que me había tomado llegar a la base en la camioneta, con la esperanza de encontrar algo que reconociera. Manejé durante 4 horas en dirección que creía correcta. No encontré nada que correspondiera a nada que recordara. El paisaje de Texas Occidental es lo suficientemente homogéneo como para que sea difícil orientarse por referencias visuales, y yo nunca había tenido acceso a información geográfica específica sobre la ubicación de la base. Manejé el tiempo estimado. No vi antenas. No vi ninguna instalación. Vi campo, cielo, carretera y algunas ciudades pequeñas que no tenían nada que ver con lo que buscaba. Regresé a México sin nada.
Lo que sí tenía era el mensaje. No escrito, porque la libreta había desaparecido y no había podido hacer ninguna copia. Pero el mensaje estaba en mi cabeza con la claridad de los recuerdos que uno hace cuando sabe que no va a tener otra oportunidad de recordarlos. Cada palabra, cada correspondencia entre la señal y la traducción. El proceso completo de descifrado, que yo podía reconstruir desde el principio porque era mi propio trabajo y mi propio método. Lo que no podía hacer era probarlo. Sin la señal, sin los registros, sin ningún documento que lo respaldara, lo que yo tenía era el testimonio de un hombre sobre algo que nadie podía verificar. Eso es lo que tengo ahora. Eso es lo que sigo teniendo. Han pasado varios años desde que regresé de esa base. He seguido con mi vida de la manera en que uno sigue con su vida cuando algo que no puede resolver o demostrar o compartir se convierte en parte del fondo permanente de todo lo demás. Trabajo. Tengo proyectos que me interesan técnicamente. Tengo amigos, algunos buenos. Tengo a mi madre en Guadalajara a quien llamo los domingos. Tengo la rutina de un ingeniero de 50 y tantos años que ha tenido una carrera razonablemente exitosa y que ha aprendido la mayoría de las cosas que uno aprende cuando lleva suficiente tiempo haciendo el mismo tipo de trabajo en el mismo tipo de industria. Y tengo el mensaje. No intenten escapar. No intenten descubrir lo que hay afuera. Por algo los hemos tenido ocultos. Hay cosas fuera de lo que conocen que no están preparados para encontrar. No es una amenaza. Es una advertencia. Permanezcan. Es lo más seguro que pueden hacer. Hay preguntas que me hago sobre el mensaje que no tienen respuesta disponible para mí y que quizás no tienen respuesta disponible para nadie. La primera, ¿quién lo envió? La señal venía de algún lugar que los equipos de la base no habían podido determinar con precisión, o al menos eso me dijo el Dr. Webb. El vector de origen, que era la frase que había escuchado en la conversación del corredor, no había cambiado en 17 años. Algo en una dirección fija, a una distancia no especificada, transmitiendo continuamente desde 1977. La segunda, ¿por qué en 1977? ¿Por qué el lanzamiento de la Voyager 2 como detonador? La Voyager 2 fue la primera sonda diseñada con la intención explícita de salir del sistema solar, de cruzar la heliopausa y adentrarse en el espacio interestelar. Fue la primera vez que la humanidad envió algo con la intención de que llegara más allá de lo que considerábamos nuestro entorno inmediato. Si algo estaba observando y si ese algo entendió la intención de ese lanzamiento, tiene sentido que respondiera. Tiene sentido que la respuesta fuera lo que fue. La tercera, y es la que más me ocupa, ¿es una advertencia o es una orden? El mensaje dice que no es una amenaza. Dice que es una advertencia. Pero la diferencia entre una advertencia y una orden depende de quien la emite y qué poder tiene de hacer cumplir lo que dice. Si algo tiene la capacidad de mantenernos ocultos, como el mensaje dice, si algo ha estado haciendo eso durante un tiempo que el mensaje no especifica, entonces la advertencia y la orden son la misma cosa. La diferencia es solo una cuestión de cortesía. ¿Qué significa que nos hayan tenido ocultos? ¿Ocultos de qué? ¿Ocultos de quién? ¿Ocultos cómo? Son preguntas que el mensaje no responde y que yo, sin acceso a la señal completa, sin los archivos que quizás contendrían más información, no puedo responder. Y la cuarta, ¿qué hay afuera que nos haga tan peligrosos o tan vulnerables como para que la respuesta sea quedarse? He pensado mucho en esa pregunta. En el espacio interestelar, en lo que sabemos y lo que no sabemos sobre lo que existe más allá del sistema solar. He pensado en la Voyager 2, que para cuando yo estaba en esa base ya llevaba más de 15 años viajando y que seguía viajando. He pensado en lo que la Voyager lleva consigo, el disco de oro, los sonidos y las imágenes de la Tierra, la información suficiente para que algo que la encontrara supiera que venía de aquí. He pensado en si eso fue una buena idea. Lo que cuento en este documento es lo que ocurrió. Lo cuento porque es verdad y porque no encontré manera de probarlo, y porque no encontrar manera de probarlo no hace que deje de ser verdad. Lo cuento porque la señal sigue ahí, yo sé que sigue ahí, no porque haya vuelto a tener acceso a los equipos de la base, sino porque las razones por las que seguiría ahí son las mismas que la han mantenido ahí desde 1977. Mientras no hayamos respondido, mientras no se haya resuelto lo que el mensaje intenta resolver, el emisor seguirá transmitiendo. Lo cuento porque si hay alguien con los recursos y el acceso para buscar esa base y esas antenas y esa señal, el mensaje que van a encontrar es el mismo que yo descifré.
Y sería mejor que lo supieran antes de escucharlo. No intenten escapar. No intenten descubrir lo que hay afuera. Por algo los hemos tenido ocultos. Hay cosas fuera de lo que conocen que no están preparados para encontrar. Permanezcan. Es lo más seguro que pueden hacer. Lo más seguro. ¿Para quién? Eso es lo que nunca me dijeron. Ernesto Valladares terminó de escribir este documento en un martes ordinario en la Ciudad de México. No sabe si alguien lo leerá. No sabe si habrá consecuencias de haberlo escrito. Lo que sí sabe es que la Voyager 2 sigue viajando, que ya cruzó la heliopausa en 2018, que ya está en el espacio interestelar, y que el mensaje que lleva consigo en ese disco de oro tiene la información suficiente para que algo que lo encuentre sepa exactamente de dónde viene. La señal no ha dejado de transmitir. Nadie ha respondido. Todavía. La señal sigue ahí, transmitiendo. Esperando. Y ahora que tú también lo sabes. La pregunta ya no es qué hay allá afuera. La pregunta es, ¿de verdad quieres descubrirlo? Si llegaste hasta el final. Ya formas parte de esto. Suscríbete a Noctaria RS, activa la campanita. Y recuerda. Algunas verdades no deberían ser escuchadas. Nos vemos en el siguiente video. Si estás listo para escuchar.